Aleluya, gloria sea al Señor. Eh, Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La iglesia Sublime Gracia, les estamos saludando y hemos estado estudiando, hemos estado considerando durante varias semanas eh, un tema interesante. Bueno, tenemos meses estudiando Segunda de Timoteo capítulo 2 en la parte relativa a la descripción que se nos da de 7 diferentes características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un soldado, es un atleta, es una tierra de labranza, es considerado como si fuera un malhechor no siéndolo. Estamos viendo ahorita como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y para ello hemos estado viendo lo que alguien llamó el telar de Dios. El telar de Dios es esa herramienta en la cual se van entrelazando los hilos en forma horizontal y en forma vertical para formar toda una tela como dice Éxodo, obra primorosa, obra de recamador. Bueno, esa tela en un sentido muy alegórico, muy metafórico, en un sentido de parábola, nos habla específicamente de la doctrina, la sana doctrina. No es lo mismo tener un pequeño retazo de tela a tener todo un conjunto no más que un conjunto, a tener metros y metros y metros de la misma tela que podemos cortar y tejer y coser y confeccionar para dar un atuendo completo de vestidura, las vestiduras sacerdotales, para tener una idea clara. De hecho, hace algunos meses, el año pasado, estuvimos viendo, ya casi un año yo creo, estuvimos viendo las vestiduras sacerdotales. Y no olvidemos, solamente es una semilla que quiero recordar, que las vestiduras sacerdotales tienen que ver con nuestra alma. Romanos va a decir que estamos vestidos de Cristo. Eso tiene que ver con nuestro espíritu, ya está vestido de Cristo en plenitud, en totalidad. Lo mismo lo dice Gálatas 3:27, pero Colosenses capítulo 3, hablando de las vestiduras sacerdotales del alma, y esto es una semilla nada más, nos habla de estar revestidos o vestidos de, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, de amor ágape. Ahí hay 6 vestiduras específicas. Estoy citando Colosenses capítulo 3, yo diría desde el verso 10 hasta el 14, pero de manera muy puntual son los versos 12 y 14 los que nos dan esta lista de 6 vestidos. Y el séptimo vestido es lo que podríamos llamar la armadura del cristiano, que está descrita en Efesios capítulo 6, de los versos 13 al 18, desde el verso 11 hasta el verso 18. Y eso es importante. En total, en suma total, son 7 vestiduras o 7 vestidos para el alma. Así que regresando a la metáfora, regresando a la parábola de que las 7 relaciones básicas son el telar de Dios, avancemos entonces, porque el telar de Dios o las 7 relaciones básicas nos dan precisamente una estructura completa de cómo darle vida a la doctrina del Señor, la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, en fin, hay tantas doctrinas o tantos puntos doctrinales en los cuales las 7 relaciones básicas van a tener una influencia directa para darle estructura, insisto, a la palabra, y esa palabra sea ingerida por nosotros. No es lo mismo tener una naranja ahí a tener un conjunto de alimentos en en un plato de naranja, de mandarina, qué sé yo. No es lo mismo tener el pepino ahí a tener los trozos de pepino con chile piquín y limón. Es diferente. Entonces, la palabra es así. La palabra tiene estructura, tiene una forma de ser asimilada para el alma. Y esa es la intención de esta enseñanza, darnos la estructura sobre la cual un obrero tiene que trazar la palabra de Dios. Y el ser reiterado no solo es para los ministros de Dios, sino para todo creyente. Es importante conocer esta estructura porque así el creyente puede ir acomodando, dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea el Señor.
Entonces, hemos visto de las estructuras de las relaciones básicas, hemos visto ya eh, nuestra relación con la palabra de Dios, que tiene una prueba, se llama obediencia, y la obediencia se aprueba con amor, y el amor y la palabra obedecida nos va a dar visión. Luego hemos visto la relación con el mundo, y la prueba con el mundo es separación, y la separación solamente se logra con temor de Dios, y esto nos lleva a dar una vida de testimonio. La tercera relación básica es con la autoridad, y la prueba con la autoridad demanda sometimiento, demanda sumisión, debemos someternos a la autoridad. Y para aprobar en sumisión, en sometimiento, se requiere un corazón de mansedumbre, una actitud de mansedumbre en el corazón, un corazón manso, humilde. Pero esto nos lleva precisamente a las maneras, a los caminos o las maneras en que Dios quiere que andemos. Cuando hablamos de la cuarta relación básica, que es con los tratos personales de Dios, la prueba con los tratos personales de Dios es preparación. En los tratos personales de Dios, Dios nos prepara para heredar, pero la preparación va a aprobarse solamente en paciencia. Paciencia es espera puesta bajo presión. Y esto nos va a llevar a conocer el mensaje del Señor en su propósito para nuestras vidas, en lo individual, como familia, como iglesia universal. El plan de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada, el plan de Dios es que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que nosotros lleguemos al nivel de Cristo. Y ese plan de Dios tiene una prueba, la prueba es posesión, pero para poseer necesitamos una vida de control o templanza. Y cuando nosotros caminamos en control, bueno, más bien cuando nosotros poseemos lo que Dios quiere para nosotros en control y templanza, tenemos una vida de ministerio. Me viene a la mente este testimonio que es importante que entendamos. Fíjense bien, lo voy a decir primeramente en perspectiva del mundo. Está comprobado por datos estadísticos que de la gran mayoría de gente que se saca la lotería, que se saca el melate, que se saca los pronósticos deportivos, la gran mayoría de la gente que gana dinero en apuestas, escuchen bien, la gran mayoría viene a la miseria y a la ruina económica. No estoy hablando de miseria espiritual, miseria económica. Es decir, aquel que se ganó $1,000,000, pasado cierto tiempo, llega a tener 0 centavos en la bolsa. Ni en el banco, ni en ningún lado. El dinero se esfumó. ¿A qué se debe esto? A que no hubo templanza, no hubo una vida de control sobre aquello que obtuvieron como premio. Y ese es uno de los problemas que podemos enfrentar como cristianos, no tener control sobre las bendiciones que Dios nos da. Bueno, no sé a ti cómo te suceda, pero ¿qué sucede si un día te dice tu jefe, tu patrón, ¿sabes qué? Que te voy a dar un bono de 30,000 pesos, no voy a exagerar mucho, 30,000 pesos te voy a dar de bono. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes tanto dinero que no has tenido antes? Que tu patrón te diga, te voy a dar 100,000 pesos hoy como un bono de productividad, me caíste bien, o él mismo se sacó la lotería y quiere darte 100,000 pesos porque eres un buen trabajador. ¿Qué haces tú con 100,000 pesos cuando los tienes en la mano? ¿Sabes? Algunos empiezan a dilapidar. Lo que Dios quiere es que las bendiciones que Él te da, las disfrutes con templanza. Y bueno, esto es parte de lo que fue la semana anterior. Cuando tú posees en templanza aquello que Dios quiere que tú heredes, esto te lleva a una vida de ministerio, una vida de servicio ante el Señor. Y hay historias ficticias y hay historias reales. Una historia ficticia es la de aquel policía que sacó la lotería y que distribuyó parte de ese dinero para las corporaciones policíacas. Bueno, eso suena bien. Hay historias verdaderas, hay historias verídicas. Me recuerdo de un
un creyente que eh, me parece que le devolvieron 1 millón de pesos en aquella época, que 1 millón de pesos no era mucho, pero tampoco era muy poco. Una cantidad que no era menospreciable, no era mucho, no era el 1 millón de pesos de hoy, pero era 1 millón de pesos. Y lo que hizo fue bendecir a otras personas y guardar el remanente para sí. Bueno, ahora tú dirás, bueno, yo no trabajo, porque me das un ejemplo. Bueno, ¿qué tal si un día tu esposo viene y te dice, bueno, habla a las hermanas que sí trabajan, pero trabajan en el hogar, no tienen un trabajo remunerado, pero trabajan en el hogar? ¿Y qué hay de la esposa a la que llega el esposo y le dice, oye, el patrón me dio 100,000 pesos y yo siento en mi corazón que separado el diezmo, te voy a dar a ti 40,000 pesos para que los gastes en lo que tú quieras? ¿Qué haces tú como mujer? Templanza es importante. Bueno, vayamos al sexto punto, la sexta relación básica. La sexta relación básica es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es muy importante. Así como nuestra relación con la palabra, la relación con el mundo son importantes, nuestra relación con Dios es trascendental. ¿Cómo es tu relación con Dios? El profeta va a decir de una manera puntual y directa, aquel que me tiene en poco, Dios hablando a través del profeta, aquel que me tiene en poco, yo lo tengo en nada. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte y eso Dios lo está hablando a través del profeta Isaías, si mal no recuerdo. Y nosotros debemos tener una correcta relación con Dios. Y la correcta relación con Dios demanda como prueba prioridades. Y antes de continuar, quiero abrir un paréntesis para establecer que las prioridades son, en primer lugar, Dios. Dios en primer lugar. En segundo lugar, y espero que no me demande mi esposa a mí, pero en segundo lugar es la esposa. Es decir, voy a dar en orden la familia, porque sería Dios, familia, iglesia. Pero es Dios, familia, pero de la familia, en primer lugar, es la esposa. En segundo lugar, los hijos. Es en ese orden. A veces le damos prioridad a los hijos nosotros y no le damos prioridad a la esposa. Una hermana vino afligida con su pastor y le dijo, pastor, en mi casa nadie me quiere. Mi esposo me sobaja, me ningunea, me hace groserías. Mis hijos no me aman, me menosprecian. Y el pastor le dio una palabra de sabiduría y le dijo, ¿y qué piensa Cristo de ti? Y es evidente que la Escritura es categórica. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Pero en el testimonio está puesto en evidencia que si esto es verdad, o sea que el testimonio era verdad, que es un testimonio que escuché hace 30 años, si aquel testimonio era verdad, el esposo no estaba cumpliendo. Nuestras prioridades son Dios, la familia, y de la familia primero es varón a la esposa el varón, y los hijos. En tercer lugar es la iglesia, la asamblea de santos. En cuarto lugar es el trabajo. Si yo no trabajo pero tengo que estudiar, entonces el estudio. Ahora, en el caso mío personal, yo ya estoy jubilado, ya estoy pensionado, así que mi prioridad en el cuarto sitio es ver por mi casa, mi hogar, algunas reparaciones menores que yo pueda hacer, debo hacerlas. Si puedo coadyuvar en algunas labores del hogar, debo hacerlo, ¿no? No como aquel testimonio, es un matrimonio ya. Es jocoso el testimonio porque la esposa le reclamaba al varón, tú no me ayudas en nada, tú no me ayudas en nada. Total que el varón se pone a lavar los trastes y en ese momento va llegando un vecino. y la esposa va y le dice, quítate de ahí, que te va a ver Fernando. Primero dice, no me ayudas en nada. Y cuando le están ayudando, no lo hagas porque el vecino te va a ver. No, bueno,
regresando, si eres pensionado, si no tienes una labor formal de trabajo y no tienes que estudiar tampoco, bueno, hay que coadyuvar en las labores del hogar. Hay que hacer reparaciones menores, hay que lavar trastes, hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar ventanas, hay que pintar, hay que renovar la casa, etcétera. Todo eso tiene que hacerse, es parte de las prioridades. Y después de estas 4 prioridades mencionadas, hay la prioridad del lo que diríamos el reposo, el descanso, la vida recreativa. De hecho, si mal no recuerdo, hay un ministro que creo que nos visitó hace tiempo y nos compartió las 7 prioridades. Yo les acabo de dar 5. Deben ser 7 prioridades. Pero bueno, entonces, las prioridades. Necesitamos caminar correctamente en nuestras prioridades con Dios. Primero nuestras prioridades, la primera prioridad o en primer lugar, sobre todas las cosas, es Dios. En primer lugar es Dios. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios. Yo debo buscar tiempos, debo buscar espacios en los que yo tenga comunión con Dios y con su palabra. Y les he dicho recientemente que el diezmo en el tiempo de una jornada de 24 horas es 2 horas con 24 minutos que debemos invertir en nuestra comunión personal con Dios. Es diferente a nuestra relación con la iglesia. El tercer punto es la iglesia. Bueno, ahorita lo voy a explicar un poco. Prioridades, mi comunión con Dios, mi relación con Dios, hablar con Él en lo individual, en lo íntimo, en lo secreto. Leer su palabra en lo íntimo, en lo secreto. Alabarle, glorificarle, exaltarle, adorarle. Bueno, y si ayuno, que sea precisamente para la gloria de Dios. En tercer lugar está la iglesia como prioridad, y la iglesia como prioridad es el lugar de la asamblea, pero más que el lugar de la asamblea de santos, la reunión de santos. Es importante reunirnos, es importante no faltar. Una hermana dijo, bueno, es que está muy lejos de aquí a allá, ya no voy a congregarme. Hermanos, del cielo a la tierra hay una distancia infinita. Y Cristo dejó su trono de gloria para venir a salvarnos. Así que, de donde estemos a nuestro lugar de reunión, será una distancia corta comparada con la distancia que Cristo recorrió del tercer cielo a la tierra. Pero bueno, hay quienes no quieren hacerlo así, está bien. No es que esté bien, sino que serán juzgados por esa actitud. Ahora, entonces nosotros debemos tener un lugar en la Asamblea de Santos, debemos procurar estar en la Asamblea de Santos y también debemos procurar una labor específica, el quinto punto es ministerio, una labor específica dentro de la Asamblea de Santos. Hacer una labor que coadyuve a que la Asamblea cumpla su propósito como iglesia. Si tenemos bautizos, coadyuvar en los bautizos. Si tenemos un retiro, coadyuvar en el retiro, etcétera. Lo que sea que tenga que hacerse en función de la iglesia, debemos ponerle prioridad también a ello. Y en cuanto al trabajo, bueno, debemos ser excelentes en el trabajo. En el estudio debemos ser excelentes en el estudio, debemos ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, en todo y por todo. ¿Eres jefe? Sé el mejor jefe, sé un jefe ejemplar. ¿Eres subordinado? Sé un buen subordinado. Vean lo que dice, estoy aquí en Colosenses, vean lo que dice Colosenses capítulo 4. Perdón, me equivoqué, es Colosenses capítulo 3. Dice ahí en el verso 22, Colosenses 3:22, siervos, esa palabra siervos tiene que ver con esclavos. Dice, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Seamos los mejores trabajadores. Hay otro texto paralelo que habla de los amos, los que son jefes, lo menciona como amos, son dueños obviamente de esclavos, pero dice ahí que
no enseñoreándose. Y va a decir algo más todavía en la escritura, va a decir algo más en torno a los siervos y los amos. Dice que los siervos no deben abusar cuando los amos son cristianos. Si los siervos cristianos no deben abusar si el patrón, si el jefe es cristiano, jamás. No debe hacerse así. Entonces es muy importante eh, este, en cuanto a prioridades. Y las prioridades van a aprobarse si tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hay una diferencia muy grande, en establecer que Cristo es nuestro Salvador y Cristo es nuestro Señor. Cristo como nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que ha pagado el precio de nuestro rescate. Al reconocerle de esa manera ya somos salvos. Pero Cristo como nuestro Señor nos lleva a que nosotros no tenemos derechos. Y Él tiene todos los derechos sobre nosotros. Él quiere todas las llaves. Él quiere toda nuestra vida completa, rendida ante Él. Si nosotros tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, estaremos cumpliendo con las prioridades de Dios. Y esto nos lleva precisamente a la mortificación o la muerte de la vida natural nuestra. Morimos, el apóstol Pablo dice, cada día muero. Y se está refiriendo a que cada día moría a su vida natural, la vida del alma, esa expresión del ser humano, que en ocasiones, incluso puede tener expresiones lícitas que no sean pecado, pero que pueden estar estorbando su vida de crecimiento espiritual. Cuando la vida natural empieza a minarse, empieza a morir, entonces vamos a tener un impacto precioso en nuestras condiciones de creyentes. Ahora, bueno, ya agotamos la parte genérica de nuestra relación con Dios. Relación con Dios demanda prioridades. Las prioridades se van a cumplir si tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Si tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas y cumplimos las prioridades de Dios, la vida natural estará muriendo cada día. Cada día. Pero Dios es tres personas en uno. Así que ahorita vimos nuestra relación con Dios en términos generales, pero ¿qué hay de nuestra relación con el Padre? Veamos entonces en séptimo orden nuestra relación con el Padre. Y nuestra relación con el Padre nos habla de una vida de reposo. Eso es muy fuerte. Una vida de reposo. ¿Qué es el reposo? ¿Qué podemos establecer como reposo? Vean algo interesante en el Salmo 37. Vean cómo el salmista nos da una clave importante de reposo. Ahí en el verso 5. Salmo 37, verso 5, Salmo de David. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Eso es muy fuerte para nuestra carne. Eso es muy fuerte para nosotros, porque estamos acostumbrados a ir y hacer a veces muchas cosas que no nos corresponden a nosotros. Nuestra relación con Dios, y podríamos decirlo de esta manera, en la medida en que conocemos a Dios, nosotros estaremos caminando en la prioridad del reposo. Nuestra vida vendrá a ser una vida auténtica de reposo de fe, de reposo espiritual. Me gusta como un hermano en Cristo me dice, Dios tiene todo bajo control. Es un hermano en Cristo en el que yo he visto en los últimos 3 años una cauda de milagros que Dios ha hecho en la vida de él, y solamente voy a mencionar en secuencia 3 o 4 de ellos.
Número uno, bueno, él no tenía, en su poder, no tenía en sus manos acta de nacimiento, ya siendo un adulto de 60, no tenía acta de nacimiento, no tenía CURP, no tenía credencial de lector, nada. Cuán importante era tener la credencial de lector para identificarse donde quiera que se moviese. Y para ello se requiere tener acta de nacimiento. Bueno, pues enviamos las gestiones al estado de Veracruz, de donde es originario, y la primera respuesta que nos dieron es, no hay registro de nacimiento de esta persona. Y esto nos obligaba a llevar un juicio, así que me puse a elaborar la demanda y todo. Vamos ante los tribunales y viene la pandemia. La pandemia cerró tribunales por meses. Cuando finalmente se abren los tribunales, entra la demanda, el juez que la recibe dice, no tengo competencia, y la manda a otro juez. Entonces le dije a este hermano, bueno, pues, yo le digo, hermano, cerraron los tribunales, no podemos meter la demanda. Dios tiene todo bajo control. Hermano, ya abrieron los tribunales, ya metí la demanda, pero el juez se declaró incompetente. Dios tiene todo bajo control. Hermano, vamos a ver, ya admitieron la demanda, excelente. Y llega él a casa y había recibido un sobre que decía el oficial del registro civil del estado de Veracruz, el director general. Se encontró tu registro y ese es tu acta de nacimiento. Es que él pensaba que había nacido en un municipio y lo habían registrado en otro realmente, y ahí estaba el acta, y el acta, sorpresa, le cambió el nombre. Y entonces me habla y me dice, pues, yo venía del tribunal junto con él, lo dejé en su casa, me vine a casa y me habla y me dice, ya llegó el acta. Respuesta, Dios tiene todo bajo control. Bueno, entonces ahora hay que hacer la obtención de la CURP certificada. Bueno, entonces sacamos la CURP, la certificamos y entonces él había hecho primaria y secundaria y los registros tienen un nombre distinto, le cambiaron el nombre ahora. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios tiene todo bajo control. Pero esa es la expresión. Y me lo ha dicho varias veces, muchas veces. Hermano, esto, Dios tiene todo bajo control. Hermano, lo otro, Dios tiene bajo control. El chiste es que, bueno, ya tiene su credencial de INE, ya tiene su CURP, ya tiene su acta de nacimiento, le cambió el nombre del Señor, muchas otras situaciones. Y siempre que yo le quiero cuestionar algo, Él me da una respuesta. Dios tiene todo bajo control. Y eso es reposo. Eso es reposo de fe. Es una convicción de que Dios va a actuar. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 4. Y yo quisiera haber terminado esto hoy, pero no vamos a terminar ni hoy ni el próximo viernes. Pero a mí me gusta Hebreos capítulo 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para ti y para mí. Y ese reposo Dios quiere que lo disfrutemos con acción de gracias en fe. Cuán importante es descansar en Dios. Muchas veces nosotros no descansamos en Dios. Bueno, no hablo de ustedes, hablo de mí. Aquel rey de Judá, que con un ejército de 600,000 salió a enfrentar a un ejército de 1,000,000. Bueno, Dios le dio la victoria sobre Etiopía y le ganó a un ejército de 1,000,000. Pero después se olvidó. Se salió del reposo cuando Siria apoyaba a Samaria para atacar Judá. Y lo que hace este rey, en lugar de descansar en Dios, es mandarle tesoros al rey de Siria para que el rey de Siria corte su alianza con el rey de Samaria. Y entonces vino el reproche, obviamente, por no descansar en Dios. ¿Qué es lo que había en el corazón de Josafat cuando le dan el anuncio de que viene un ejército como la arena de la mar contra él? Él
se metió en el templo del Señor, él fue, adoró al Señor, él fue, se humilló ante el Señor y él descansó en Dios y pudo decirle al pueblo, escuchen a los sacerdotes levitas y proclamen alabanza y adoración a Dios. Y aquellos ejércitos se hicieron, se mataron entre sí ellos. ¿Qué hizo el rey Ezequías cuando vino Siria para sitiarle y tomar la ciudad? Ezequías descansó en Dios. Cuán importante es que nosotros sepamos descansar en Dios. ¿Qué hizo David frente a Goliat? Descansar en Dios. Reposo de fe. Eso es nuestra prioridad en nuestra relación con el Padre. Y esta prioridad en relación con el Padre, que es reposo, demanda paz en el corazón. Les he contado la historia de aquella mujer sunamita. Aquella mujer sunamita que no pidió hijo, pero era tan atenta en proveer al profeta Eliseo, proveerle bendición, que Eliseo la llama y le dice, conforme al tiempo de la vida, tú abrazarás un hijo. Ella dice, no, no se burle de mí, mi Señor. Ella quedó embarazada, era una mujer estéril, su esposo ya era viejo, pero su hijo creció y algo sucedió, tal vez vino una embolia, no sé, dice, mi cabeza, mi cabeza. Y la llevan con su madre y su madre ve cómo agoniza y muere en sus brazos. ¿Qué es la respuesta cuando ella le dice a su esposo, oye, permite que un esclavo tuyo venga conmigo al siervo de Dios? Él le dice, ¿por qué ha de ir un esclavo contigo? Un siervo, ¿por qué ha de ir? ¿Para qué quieres un asno? La respuesta de ella es, paz. Paz. Y cuando llega ante el siervo de Dios, cuando llega ante el profeta, la pregunta de Giesi, ¿todo va bien? Tu esposo, tu hijo, ¿todo va bien? Ella dice, paz, paz. Paz es el resultado de reposo. Puede ser que tengas una gran tormenta dentro del corazón, pero si estás en reposo de Dios, tú no vas a sentir la tormenta. Tú sabrás que el Señor está a tu lado. Aquellos discípulos del Señor, cuando iban en la barca, bueno, el Señor viene con nosotros, pero cuando vino la tormenta, ellos no tuvieron paz. Y despertaron al Señor que estaba durmiendo. El colmo fue cuando ellos estaban en la barca y el Señor no estaba con ellos. Pero dice el Evangelio de Marcos que Cristo los veía desde el monte. Hoy, nuestro Dios nos ve desde el cielo. ¿Puedes creer eso? Eso debe ministrar paz y reposo a tu alma, porque esa experiencia nos va a cambiar la vida. Esa experiencia nos va a hacer diferentes. Esa es la prioridad con el Padre. La prioridad con el Padre demanda reposo. La prueba es reposo, pero para probar en reposo necesitamos vivir una vida de paz. Ahora, nuestra relación con el Hijo, con Cristo. La prioridad en nuestra relación con el Hijo, nuestra relación con Cristo es fidelidad a la visión. Dios te ha dado una visión, sé fiel a esa visión. Miren, hermanos, ese testimonio casi nunca lo he dado. Algunos de ustedes ya lo conocen. Estaba yo en un lugar de oración hace más de 30 años, 35 años.
poco menos de 35, unos 34 años. Estaba yo en un lugar de oración. La tarde caía, se oscurecía el lugar. El templo se llama Getsemaní, una iglesia de corte pentecostés. Era el lugar de reunión de una iglesia de corte pentecostés. Esa tarde, me acuerdo muy bien, se había convocado oración, nadie llegó. Estaba solo, estaba orando, yo estaba orando, estaba solo, estaba orando. Y entonces tuve una visión. Yo estaba con las manos abiertas y caía una semilla en mis manos. Yo cerraba las manos. Entonces, al abrirlas, la semilla ya no era semilla, era un bolillo, un virote, un bolillo crujiente, dorado, delicioso. Bueno, esa era la apariencia del bolillo. Seguí orando y volví a tener las manos abiertas. La visión es la misma. Volví a tener las manos abiertas, pero esta vez caían muchos granos en mis manos. Ni un grano se caía al piso, muchos granos caían en mis manos. Volví yo a cerrar las manos y otra vez un bolillo crujiente. Seguí yo orando y seguí con la visión y seguí, esta vez eran ríos de semillas, ríos y ríos de semillas que caían en mis manos, ninguna semilla caía al piso. Yo cerraba mis manos y otro bolillo crujiente. En ese momento Dios me dio la visión de que yo tenía una vocación de maestro de la palabra. Pero no solo fue ahí, sino que en otra ocasión iba yo camino a casa, en aquella iglesia local yo me congregaba al inicio de mi vida espiritual. Entonces yo iba camino a casa manejando el auto, y entonces Dios me dice, o viene a mi mente, masoreta, masorético o masorético, vino la palabra masorético. ¿Qué es masorético? Es una palabra derivada de masoreta. ¿Qué es un masoreta? El masoreta es aquel que estudia los textos antiguos de la palabra de Dios. Todavía no me toca encontrarme textos antiguos de la palabra de Dios. Lo más que he podido alcanzar es una Biblia que parece un ladrillo, ancha, sí, amplia, grande, muy grande, que me regalaron. Una Biblia que me regalaron, impresa en 1800 y pico en inglés, pero tiene un conjunto de citas, de referencias, cruzamientos, pues tiene, voy a decirlo más correctamente, una concordancia dentro, dos concordancias dentro de la propia escritura. A veces la he consultado y es hermoso, aunque está en inglés, es hermoso. Y bueno, por ahí me encontré en un submit una Biblia nuevecita, interlineal, hebreo, inglés, griego, inglés. Todo el Antiguo Testamento en hebreo, con su texto en inglés, todo el Nuevo Testamento en griego con su texto en inglés. He podido conseguir algunos textos en hebreo y en griego. No conozco el hebreo para nada, pero bueno, ya es un principio. Fidelidad a la visión. Cuán importante es caminar con fidelidad en la visión que Dios te ha dado. Dios te ha dicho que vas a ser un maestro, camina tú. Dios te va a ser un maestro de la palabra. Dios te ha dicho que vas a ser un pastor, camina tú. En un ejercicio de misericordia, Dios te va a llevar a ser un pastor. La vocación que Dios te haya dado. Dios te ha dado una vocación para servir a los enfermos. Dios te ha dado una vocación para orar por enfermos. Camina en fidelidad a esa visión. Cuando caminas en fidelidad a la visión, por perseverancia, porque la fidelidad a la visión requiere perseverancia. Vamos a verlo. Relación con Dios, el Hijo, demanda fidelidad a la visión. En fidelidad a la visión necesitamos ser perseverantes. Perseverantes. No detenernos. Caminar y caminar y caminar. ¿Sabes qué va a provocar eso? Carácter. Establezcamos algo en la perspectiva espiritual. En el mundo, un tipo va y vocifera y grita y dicen, es hombre de carácter fuerte.
Yo diría, es un miserable. Lo que sucede es que el carácter es la personalidad de Cristo en ti. Una cosa es el temperamento y cosa muy diferente es el carácter. Cada ser humano tiene 4 temperamentos y se mueve en uno o dos de ellos, nada más. Y cuando se mueve en su temperamento, dicen, tiene carácter fuerte. No, no, no. Tiene un temperamento muy débil, muy débil. Porque carácter es la personalidad de Cristo. Gloria al Señor. Así que nuestra relación con Dios demanda prioridades. Las prioridades demandan el señorío de Cristo. El señorío de Cristo nos lleva a la muerte de nuestra vida natural. Y diríamos también que en nuestra relación con el Padre, Dios el Padre, bueno, nosotros necesitamos caminar en reposo, es la prueba, reposo. Y para aprobar en reposo necesitamos una vida de paz. Y esto nos habla de, obviamente, la muerte a la vida natural para que la vida espiritual se manifieste. Eso no los dije, pero ahora se los digo. Muerte a la vida natural para que la vida espiritual se manifieste en nosotros. Y ahora en nuestra relación con el Hijo. En nuestra relación con el Hijo, la prueba es fidelidad a la visión. La clave para aprobar es perseverancia y el resultado es carácter. Esto es la misma vida de Cristo en nosotros, a través de nosotros. Finalmente, nuestra relación con el Espíritu Santo. Nuestra relación con el Padre es la 6ª relación, nuestra relación con el Hijo es la 7ª relación, nuestra relación con el Espíritu Santo es la 8ª relación, y para nuestra relación con el Espíritu Santo, la prueba es gracia. Gracia, y la clave para aprobar es liberación de una vida religiosa. Y el resultado será una influencia gloriosa. Vamos a desglosarlo. Nuestra relación con el Espíritu Santo demanda gracia. Vamos a ver a alguien que cayó en desgracia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 11. Díjole Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán no cumplió con la prueba de la gracia. ¿Por qué? En primer lugar, culpó a la mujer y en segundo lugar, culpó a Dios. La mujer que tú me diste. Me dio de comer el fruto y yo comí. Adán pecó al no aprobar en gracia. El caso de Moisés aprueba en la gracia muchas veces. Moisés aprueba la gracia muchas veces porque varias veces el pueblo de Israel se sublevó. Son muchas citas, así que solamente se las voy a dar de memoria. Varias veces el pueblo de Dios se sublevó contra Moisés. Quisieron apedrearlo a él y a Aarón en alguna ocasión, en la rebelión de Datán, de Coré, Datán y Abiram. También se rebeló el pueblo, la rebelión se contagia. En todas las ocasiones, en todas, Dios le dice a Moisés, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo, voy a matarlo y de ti haré una nación nueva. ¿Qué dirías tú cuando Dios te dijese eso? Hazte a un lado, voy a destruir a toda la iglesia que se porta mal, voy a hacer de ti una iglesia gloriosísima. Moisés apeló a Dios varias veces y una de ellas le dice, los egipcios, dos o tres veces le dice, los egipcios dirán, sacaste al pueblo de Israel para matarlo en el desierto. Moisés apela a la dignidad divina. No era necesario que alguien peleara por la dignidad de Dios. Dios es digno. Dios es Dios. Pero lo que está haciendo Moisés es aplicar una actitud de gracia también.
No solo está apelando a la dignidad divina, sino a la gracia divina sobre el pueblo de Israel. Y lo logró todas las veces que se humilló. Hay un momento en que la mortandad entra en el pueblo de Israel y Moisés le dice a Aarón, toma tu incensario y entra en medio de la mortandad, entra en medio del pueblo porque la mortandad ha empezado. Era gracia. Moisés aprobó en gracia, en la gracia. Cuán importante es que nosotros podamos aprobar en la gracia divina, la gracia de Dios, porque esa es la prueba de nuestra relación con el Espíritu Santo. Gracia. ¿Cómo es tu corazón? Hay varios textos, yo tenía uno en mente, pero por la disertación se me pasó ahorita, pero quiero darles Mateo 18. Mateo capítulo 18. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Cristo nos ha perdonado una deuda altísima. Y Cristo espera que nosotros sepamos perdonar a aquellos que nos deben. La oración modelo registrada en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y líbranos del mal. Perdona nuestros pecados, dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la parábola del samaritano, el samaritano usó de gracia. Los samaritanos y los judíos en aquella época eran vistos como enemigos. Aquel judío que subía de Jerusalén a Jericó, en el camino fue asaltado. Pasó un sacerdote y lo ignoró, dándolo por muerto. Pasó un levita y lo ignoró, dándolo por muerto. Ambos estaban expectantes de servir a Dios, pero no lo estaban sirviendo. ¿Por qué? Porque no ayudaron a aquel hombre. El samaritano vino, lo vio, le puso vino en las heridas y aceite, lo subió a la cabalgadura, lo llevó a la ciudad, lo puso en el mesón, y todavía aporta un denario y le dice al mesonero, todo lo que él gastare de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. El Señor pregunta, ¿quién es el prójimo? Y la respuesta del doctor Lorey es, aquel que usó de misericordia. Nosotros a veces somos muy rápidos para apuntar con el dedo hacia la gente y decir, ese tal así, así, y aquella así, así, y estos así, así. En lugar de utilizar gracia y misericordia para los demás. Cuando nosotros usamos de gracia hacia los demás, viene liberación del espíritu religioso en nuestras vidas. Hay 7 milagros que el Señor Jesucristo hizo en día de sábado. Y cada milagro lo hizo para romper el espíritu religioso que operaba en la gente. Porque la gracia trae liberación. La misericordia trae liberación a nuestras vidas.
¿Sabes en qué se traduce eso? Una influencia correcta hacia los que ven tu vida. Cerremos el capítulo de Dios. Nuestra relación con Dios demanda prioridades. Las prioridades se aprueban con el señorío de Cristo. Y de esta manera la vida natural es mermada. En nuestra relación con el Padre, la prioridad es reposo, así que nuestra relación con el Padre demanda una vida de reposo. Y para poder aprobar el reposo, necesitamos paz en el corazón. ¿Saben? 7 veces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el Dios de paz. Y en Isaías vamos a encontrar que Cristo es príncipe de paz. Entonces, nuestra relación con el Padre demanda reposo, o la prueba es reposo, y para probar el reposo necesitamos una vida de paz, pero nuestra vida de paz mortifica, hace morir al hombre natural. Hace morir al hombre natural. En nuestra relación con el Hijo, la prueba es fidelidad a la visión. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti en lo personal? Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Fidelidad a la visión se aprueba con una vida perseverante. Y el resultado de una vida perseverante que nos lleva a caminar en fidelidad a la visión, nos lleva a desarrollar el carácter de Cristo. Finalmente, en nuestra relación con el Espíritu Santo, prueba gracia. Para aprobar en gracia, necesitamos ser libres del espíritu religioso. Fulano no quiso redimir a Ruth porque traería la maldición a su heredad. Vos es un tipo de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero. Gálatas 3:13. Cuando nosotros aprobamos en gracia nuestra relación con el Espíritu Santo porque somos libres del espíritu religioso, eso se traduce en una influencia correcta hacia los que observan nuestra vida. Séptima relación básica, vamos a avanzar en ella. Séptima relación básica, nuestra relación con la gloria de Dios. Nuestra relación con la gloria de Dios demanda como prueba una vida de fe. Y para aprobar la vida de fe se requiere una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y aquí tenemos un círculo virtuoso. Nuestra primera relación básica es con la palabra de Dios. Y allá la prueba es obediencia. Aquí la clave para aprobar una vida de fe es obediencia a la palabra de Dios. Un círculo virtuoso. Y cuando nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios para aprobar en fe en nuestra relación con la gloria de Dios, nosotros entramos automáticamente dentro de la voluntad de Dios. Eso es glorioso. Pero la gloria de Dios tiene 4 fronteras. La gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida, la gloria de su presencia. 4 diferentes fronteras de la gloria de Dios. La gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida, la gloria de su presencia. Y estas 4 fronteras son importantes de explorar. Si nosotros vemos de la relación primera a la relación quinta, bueno, de la relación con la palabra a la relación con el plan de Dios son 5 relaciones. Más 3 relaciones con Dios llevamos 8. Más 4 relaciones con la gloria de Dios suman 12. 7 relaciones básicas se desdoblan en 12 relaciones básicas. Las matemáticas de Dios son
verdaderamente asombrosas. Veamos pues las 4 fronteras de la gloria de Dios. Creo que hoy vamos a agotar esto. Así que, primero, la gloria de su nombre. La gloria de su nombre, la gloria del nombre de Dios, nos habla de una fe creativa. Como nuestra relación con la fe es obediencia a la palabra de Dios, nada más ahí no habrá variaciones. Nuestra relación con la gloria de Dios en cuanto a su nombre, la gloria del nombre de Dios, nos habla de una fe creativa y esto nos lleva a estar dentro de la voluntad creativa de Dios. ¿En qué consiste la voluntad creativa de Dios? En que Dios quiere todavía hoy en día hacer milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas. Dios quiere hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas, señales. En la gloria de su nombre, nosotros vamos a ver lo que Dios hace todavía hoy. Dios todavía levanta a gente de entre los muertos. Dios todavía sana del cáncer, del VIH-Sida. Dios sana del COVID-19. Dios sana de muchas enfermedades. Dios restaura fracturas. Dios restaura huesos. Dios restaura ligamentos. Dios restaura todo lo que está en nuestro cuerpo. Dios lo puede restaurar. Pero para ello se requiere una vida de fe. Entramos en la voluntad creativa de Dios. Podemos ver lo que Dios hace por su nombre. Marcos 16, 15 al 18. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si viene cosa mortífera nos dañará. En las manos tendrán serpientes. No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 ambientes o 5 diferentes reinos naturales sobre los cuales Dios tiene influencia total. En realidad son 7, acabo de mencionar 5. El reino espiritual de los demonios, el reino del yo, el reino químico, el reino de los animales, el reino de la enfermedad. Y hay otro espacio, el reino del espacio aéreo, y hay otro más, el reino angelical. Dios nos ha dado autoridad sobre 7 reinos. Mencioné 5 en Marcos. Y esto es muy importante. La gloria de su nombre todavía muestra lo que Dios puede hacer por su nombre hoy. Hay quienes no lo creen. Y porque no lo creen, no lo experimentan. Hay quienes lo creemos. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y lo experimentamos. El año pasado, junio del año pasado, tuve una crisis de salud muy severa en la Ciudad de México. En el mes de septiembre, esta crisis se repitió un poquito menos, más bien una proporción muy pequeña. Se repitió en un viaje que hice a Puebla. Regresé a Tijuana, me vio un internista, me dio un tratamiento, ya me habían dado tratamiento en la Ciudad de México, me dieron un tratamiento y me hicieron un estudio, me dijeron un diagnóstico ahí devastador. Un hermano de Cristo me dio una alternativa de alimentación. Yo ya había empezado a hacer ejercicio formalmente desde hace más de un año, casi 2 años o más, pero esta vez intensifiqué el ejercicio. Sin embargo, es Dios quien ha hecho todo. El mes de enero pasado, hace un mes, me hice un estudio, una biometría hemática,
Y el resultado es que tengo la salud de un hombre de 35 años de edad. Es que yo tengo 35 años en el Evangelio caminando. 35 años y medio. Un poco menos, 35 años. 4 meses. El punto es, Dios me sanó. Y el punto es que el tratamiento médico lo dejé desde hace 4 meses. 4 meses o 5 meses dejé el tratamiento médico. Eran muchas cápsulas, comprimidos. Y lo dejé. Pero Dios me sanó. Y Dios me mantiene en esa sanidad por la fe en su nombre. Número 2, o número 2 en cuanto a la gloria de Dios, o número 10, la gloria de su palabra. La gloria de la palabra de Dios habla de una fe doctrinal. Fe doctrinal. Nosotros no nos movemos en la fe del carbonero, nos movemos en la doctrina que está en la palabra de Dios. La doctrina de la palabra. La palabra de Dios tiene doctrina que nos forma, que nos da crecimiento, que nos da el carácter de Cristo. La fe doctrinal es la fe en la que se movió Abraham. La fe creativa es la fe en la que se movió el profeta Elías. Elías vio milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Abraham vio la manifestación de la gracia de Dios y conoció la fe doctrinal por la palabra que Dios le hablaba. Y la fe doctrinal nos lleva a la experiencia de la voluntad moral o justa de Dios. Voluntad moral o voluntad justa de Dios para con nosotros. En la medida que nosotros caminamos dentro de la fe doctrinal, somos transformados en el carácter que Dios quiere que tengamos. Experimentamos o tenemos el estándar de la vida que Dios quiere que tengamos. La fe doctrinal es lo que la Escritura nos da, lo que la Escritura nos dice, es lo que la palabra estructurada nos enseña. Fe doctrinal nos lleva a experimentar la voluntad moral o justa de Dios. Número 3, la gloria de su vida. Es Cristo viviendo ahora su vida dentro de nosotros. La gloria de su vida es Cristo viviendo su vida dentro de nosotros. Esto nos lleva a la fe perseverante. La fe perseverante es el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En séptimo lugar, en cuanto al fruto del Espíritu, es fe, es carácter de Cristo. Y esto nos lleva a experimentar la voluntad específica de Dios. Finalmente, la fe, la gloria de su presencia, la gloria de la presencia de Cristo, la gloria de la presencia de Dios, nos habla de una fe consciente de Dios. Fe consciente de Dios nos lleva a experimentar la voluntad final o última de Dios. Voluntad final o última de Dios. Y ese es el gran telar de Dios. Es una estructura doctrinal, es una estructura en la que se entretejen los entramados de la doctrina para cada creyente. Esto es importante. Entonces, un repaso general nos lleva a que nuestra relación con la palabra demanda obediencia. Para obedecer necesitamos
amor de Dios, pero experimentar amor a Dios, perdón, y eso nos va a dar como resultado visión. Nuestra relación con el mundo demanda separación, y para separarnos del mundo necesitamos caminar en temor de Dios. Esto nos lleva a testimonio, una vida de testimonio. Nuestra relación con la palabra demanda sometimiento, sumisión, y para someternos al Señor, a la autoridad divina, hay que caminar en mansedumbre. Esto nos lleva a los caminos correctos, las maneras correctas de vivir. En nuestra cuarta relación con los tratos personales de Dios, la prueba es preparación, y para preparación necesitamos caminar en paciencia. Paciencia es espera puesta bajo presión. Paciencia, esto nos lleva a tener un mensaje. La quinta relación básica, que es con el plan de Dios, es la prueba es posesión, y para poseer correctamente necesitamos una vida de control o templanza. Esto nos lleva a una vida de ministerio. En nuestra relación con Dios, la prueba es prioridades, y para probar en prioridades necesitamos el Señorío de Cristo. Esto hace que la vida natural empiece a ser minada. Nuestra relación con el Padre demanda reposo, y para caminar en reposo necesitamos una vida de paz. El resultado será que la vida natural muera para que la vida espiritual aparezca. En nuestra relación con el Hijo, la prueba es fidelidad a la visión que Dios nos ha dado en lo individual, como familia, como iglesia local, y aún como iglesia universal si se diese. Y para ello necesitamos caminar en perseverancia. Esto nos lleva a una vida de carácter, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, no del viejo hombre. Número 8, nuestra relación con el Espíritu Santo. La prueba es gracia. Para aprobar en gracia necesitamos ser liberados del espíritu religioso. Cuando aprobamos en la gracia, nosotros tenemos una vida de influencia correcta hacia la gente que nos ve y nos rodea. En nuestra relación con la gloria de Dios, la prueba es fe. Fe en la palabra de Dios. La clave para aprobar en fe es obediencia a la palabra de Dios, y el resultado es el conocimiento de la voluntad de Dios. Un círculo virtuoso. En nuestra relación con la gloria de su nombre, hablamos de una experiencia de fe creativa. El resultado es voluntad creativa de Dios. En nuestra relación con la palabra de Dios, la prueba es fe doctrinal. El resultado es voluntad moral o justa de Dios. En nuestra relación con la gloria de la vida de Dios es fe perseverante. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. El resultado es voluntad específica de Dios. Finalmente, en nuestra relación con la gloria de su vida, de su presencia, de su presencia, estamos hablando de la prueba de la fe consciente de Dios. El resultado es la voluntad final o última de Dios. Como pueden ver, en la relación con la gloria de Dios, si hay 4 expresiones de la gloria de Dios, hay 4 fronteras de la fe. O sea, hay 4 fronteras de la gloria de Dios, hay 4 fronteras de la fe, y hay 4 fronteras de la voluntad de Dios. Pero una sola clave para aprobar, una sola clave: obediencia a la palabra de Dios en los 4 rubros. Hay que obedecer a Dios para experimentar su voluntad creativa. Hay que obedecer a Dios para experimentar su voluntad moral o justa. Hay que obedecer a la palabra de Dios para experimentar su voluntad específica. Y hay que obedecer a la palabra de Dios para experimentar su voluntad final o última. Si lo quieren ver en la perspectiva de las 4 fronteras de la fe, hay que obedecer a la palabra de Dios para ver que estamos en la fe creativa. Hay que obedecer a la palabra de Dios, hay que obedecer a la palabra de Dios para aprobar en la fe creativa. Hay que obedecer a la palabra de Dios para aprobar en la fe doctrinal. Hay que obedecer la palabra de Dios para aprobar en la fe
perseverante, y hay que obedecer a la palabra de Dios para aprobar en la fe consciente de Dios. En este punto específico solamente hay una clave para aprobar las 4 pruebas y experimentar los 4 resultados, y esa es obediencia a la palabra de Dios. Cualquier duda o inquietud pueden escribirla, y si tenemos la respuesta la daremos. Y yo creo que la próxima semana tendremos que ver el tema de como siervos, no, como vasos, perdón, como vasos de honra. Es una enseñanza muy sencilla la que vamos a dar, como vasos de honra, y terminaremos el 7º punto como siervos de Dios. El Señor les bendiga abundantemente.